Buenas tardes, feliz día de Yom Kippur, feliz día de expiación por los pecados, día de juicio y día de perdón. Primeramente, para comenzar, le damos gracias a nuestro Creador, el gran Yo Soy Elohim. Bendecimos a nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach Manuel, Príncipe de Paz. Le pedimos al Ruach HaKodesh que nos guíe en esta reflexión que vamos a tener en este día. Hoy estamos a 10 del mes de Tishri, día de expiación. Es un recordatorio, como hemos estudiado, hemos comentado, que las escrituras nos enseñan. Vamos a utilizar la Biblia para estudiar el día de la expiación en este mes séptimo, en este día 10. Vamos a ir al libro de los Levíticos, al capítulo 16, y vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Luego después vamos a estar yendo al libro de los Hebreos para ver qué es lo que hace el Cohen Gadol en el cielo. Pero primeramente vamos a leer esta escritura en el libro de los Levíticos, en el capítulo 16, comenzando en el verso 29, y dice la escritura: y esta será para ustedes una ley perpetua. En el mes séptimo, el día 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados, y ustedes quedarán limpios delante de Yahweh. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia. Es una ley perpetua. La escritura dice: en el mes séptimo, el día 10 de Tishri, dice, ustedes tendrán un día de reposo completo. Dice, en este día practicarán la negación. Y sabemos que la negación es entrar en ayuno. Dice la escritura: y esta será para ustedes una ley perpetua. En el mes séptimo, el día 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarlos, dice, de todos sus pecados. Ustedes quedarán limpios delante de Yahweh. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación. Dice en el verso 32, dice, el Cohen que haya sido ungido y ordenado para servir de Cohen en el lugar de su padre hará expiación. Se pondrán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Dice, purificará el santuario interior, purificará la carpa de reunión y el altar, y hará expiación por los Cohens y por toda la gente de la congregación. Esta será para ustedes una ley perpetua para hacer expiación, dice, para los israelitas, por todos sus pecados una vez al año. Y dice, y Moshe hizo como le había mandado Yahweh. Y dice la escritura que el Cohen, dice, ofrecía un sacrificio por él, y un sacrificio, dice, por el altar, y un sacrificio, dice, por toda la congregación, por la gente. Entonces, lo que quería que viéramos es qué se hacía en los tiempos de Aarón y después de Aarón, hasta que el templo de Jerusalén fue destruido. Y entonces ahora,
como yo les dije, hacemos un recordatorio, porque ya no existe nada de lo que antes se hacía. No tenemos altar y no tenemos menorá, no hay templo y no hay Cohen Gadol. Por ejemplo, ahora pueden decir, bueno, es que ya surgió otra vez la línea de los sacerdotes, de los levitas, y ahora ya se pueden iniciar otra vez las ofrendas o los sacrificios. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de todo esto. Porque dice la Escritura que tenemos a un Cohen Gadol en el cielo que ofrece ruegos e intercede por nosotros, porque todavía cometemos muchos pecados. Pero dice la Escritura, como les comenté, estamos haciendo una reflexión en este día, un día solemne, el día 10 de Yom Kippur, y entramos en una reflexión, pero solamente entramos en una reflexión, porque podemos decir que en 10 o en 12 meses que han pasado, ¿qué hemos hecho? En este día, dice Santiago en su libro, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En uno de los días, en este día 10 de Tishri, dice, confiesen sus pecados unos con otros. En este día, el día 10, en este día que la Escritura nos está enseñando que debemos de guardarlo en total reposo y debemos hacer una reflexión, y dice, deben de confesar sus pecados unos con otros. Debemos de ponernos bien con nuestro prójimo, porque dice la Escritura, debemos de hablar con las personas con las que estemos mal. Y como comenté, es un recordatorio solamente, porque nosotros ya tenemos a un Cohen Gadol en el cielo. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 31, dice ahí, un día vamos a ver hecha una realidad lo que acabamos de leer en el libro de los Levíticos, en ese capítulo 16. Vamos a ver en Mateo 25, verso 31, y dice la Escritura ahí, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará, dice, a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vinisteis, dice, y me vinisteis a visitar, a la cárcel, vinisteis a mí. Dice la Escritura que un día el rey se sentará, dice, y reunirá a todas las naciones delante de él, y dice que pondrá los corderos, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, una de las cosas que hay en esta fecha, estamos en el día de expiación de Yom Kippur, tenemos que reflexionar, porque nosotros sabemos cómo estamos viviendo. Estamos viviendo como corderos.
o estamos viviendo como cabritos. Y nosotros lo sabemos, y el Creador lo sabe, y no podemos engañar a nadie. Pero dice la Escritura que un día, dice, serán recompensadas todas las obras de cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que los cabritos no van a entrar al reino del Creador, y los corderos sí van a entrar al reino de Yahweh. Entonces tenemos que pensar cómo estamos viviendo en esta tierra. Dice la Escritura, y el rey, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me viniste a ver, estuve en la cárcel y también me viniste a ver. Dice la Escritura, en este día de Yom Kippur, como hemos leído mucho el libro de los Levíticos, y dice la Escritura que en este día se decretan los decretos de bendición para todos los que hemos reflexionado, los que estamos bien con el Creador. En este día de Yom Kippur, pero todos los días, nosotros como creyentes en nuestro Maestro y en nuestro Rabino, Yeshua HaMashiach Emmanuel, Príncipe de Paz, que es el Cohen Gadol, que ha ofrecido el sacrificio por nosotros, para que quedáramos limpios y perdonados del pecado, debemos de vivir en arrepentimiento todos los días. Debemos de pedirle al Ruach HaKodesh que nos convenza todos los días de qué estamos haciendo mal para hacerlo bien. Entonces, todos los días debemos de vivir en arrepentimiento, pero en este día, como dice la Torá, en este día se recibe el perdón. En los 5 libros de la ley, las Escrituras nos enseñan que tenemos el año sabático. Tenemos el año en el que se perdonan las deudas. Tenemos en este mes séptimo en que quedan libres los esclavos. Tenemos también el cumplimiento del año del jubileo. Entonces, este mes séptimo es muy importante para todo. Pero lo más importante que tenemos que hacer es que tenemos que estar bien con nuestro Creador. En este tiempo, si hay malos decretos en contra de nosotros, porque hemos hecho las cosas mal, seguirá otro año con malos decretos. Este año, en este día de expiación, todo está delante del Creador y debemos de venir delante de Él y decirle: quiero que se decreten nuevos decretos de bendición, de salud, de amor, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de multiplicación, como comenté, de salud. Porque la Biblia nos enseña y dice el Creador: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Dice nuestro Creador: hoy pongo delante de ti la bendición, la vida, hoy. Pero también está la maldición. Y el Creador está diciendo: tú escoges qué quieres hacer. Pero el Creador nos está diciendo: hoy queda activado todo.
y funciona las 24 horas del día. La bendición o la maldición. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo? Como comenté, si hay enfermedad, si no nos va bien en los negocios, estamos mal con la familia, estamos mal en muchas áreas de la vida, pero el Creador está diciendo, porque no oyes mi voz, porque no obedeces mis mandamientos, no obedeces mi palabra. En este día de Yom Kippur, este día de expiación, en el cielo, en el trono del Creador se decretan decretos de mucha bendición o decretos de pobreza. Debemos de tener fe en el Creador. El Creador es el dueño de la plata, del oro, de la madera, del vino, del aceite, del trigo. Y dice el Creador, cuando llegan los días de fiesta, cuando llega el Shabbat, cuando llega el tiempo de guardar una semana sin trabajar, cuando llega el tiempo de guardar un año sin trabajar, dice el Creador, yo ya he provisto la bendición. Ninguno puede venir a mí quejándose y diciendo que no tiene. Dice el Creador, yo ya he provisto. El problema es que, ¿qué hacemos con toda esa bendición? En este día de Yom Kippur, tenemos que venir con una conciencia limpia, dice la Escritura. En el libro de los Hebreos dice la Escritura, capítulo 4, verso 16, dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno y socorro. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Escritura. En el libro de los Hebreos, capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice la Escritura que el Cohen Gadol está en el cielo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice la Escritura que el Cohen Gadol, nuestro Mashiach, Emmanuel, príncipe de paz, está en el cielo, y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. En el verso 26 del capítulo 7 dice, porque tal sumo Cohen nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 14 en el capítulo 9, cuanto más la sangre de nuestro Mashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Elohim vivo. Dice la Escritura, capítulo 9 del libro de los Hebreos, cuanto más la sangre de nuestro Mashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Elohim vivo. Dice la Escritura que nuestro Mashiach
Dice la escritura que se ofreció, que ofreció su sangre para limpiarnos de las obras muertas. Vamos a ir al capítulo 9 en el verso 1 y vamos a leer todo este capítulo 9 del libro de los Hebreos para entrar en esta reflexión. Como les comenté, en este día solamente hacemos una reflexión porque ya tenemos al Cohen Gadol en el cielo. Vamos a comenzar en este capítulo 9 en el verso 1 y dice la escritura: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto, dice, y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada, dice, el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, dice, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, dice, entran los Cohen continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo Cohen una vez al año, dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach HaKodesh a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre lo tanto que la primera parte del tabernáculo estuvo en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan a ofrecer sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10. Ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Nuestro Mashiach, nuestro maestro, Yeshua HaMashiach Emmanuel, príncipe de paz, él fue el que hizo la reforma en todo esto de los rituales de ofrecimientos. Dice la escritura, en el verso 11 dice, pero estando ya presente el Mashiach, sumo Cohen de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice la escritura, pero estando ya presente el Mashiach, sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, haciendo y obteniendo eterna redención para nosotros. Y dice la escritura, en este verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para todos nosotros que hemos creído y hemos recibido la sangre de nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach Emmanuel, príncipe de paz. Tenemos a nuestro sumo Cohen en el cielo y no necesitamos a un Cohen en la tierra. Dice la escritura en el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, y las cenizas de la becerra rociadas
a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Elohim vivo. Dice la Escritura, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan a Elohim vivo. Dice la Escritura que nuestras conciencias fueron limpias para servir al Elohim, al Creador, al Soberano, al Todopoderoso. Y si no estamos haciendo esto, ¿qué estamos haciendo? Si en este día de Yom Kippur hemos venido y estamos con una mala conciencia, dice la Escritura, la sangre de nuestro Mashiach no los ha limpiado. En este día y cada día para nosotros, todos los días son Yom Kippur, porque todos los días debemos de estar limpios delante de nuestro Creador. Dice el apóstol Juan en sus cartas que si confesamos nuestros pecados, tenemos a un Cohen en el cielo que nos perdona todos los días. No podemos esperar que pasen 12 meses y decir, bueno, me voy a poner bien con el Creador en el día de Yom Kippur. Nos podemos morir antes de que llegue el día de Yom Kippur. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Porque dijo nuestro maestro y dijo nuestro rabino, si ustedes no perdonan, su Padre no los perdonará. Si ustedes juzgan sin misericordia, su Padre los juzgará sin misericordia. Si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán al reino de Elohim, no entrarán al reino de Yahweh. Son palabras de nuestro maestro, de nuestro rabino, Yeshua HaMashiach Manuel. Entonces dice la Escritura, hace 2000 años, en el día de Pesa, se ofreció el sacrificio que ha cambiado el mundo. Como dijo el apóstol Juan, el cordero que quita el pecado del mundo ya se ofreció. Ya se ofreció la ofrenda de expiación por cada uno de nosotros en el día de Pesa. En el día de Yom Kippur es el día del juicio. La Escritura dice que aparecerá el Rey. Vendrá el Rey en las nubes. Dice, y todo el mundo lo verá. Pero vendrá a juzgar, dice, a todas las naciones, a todos aquellos que no tuvieron misericordia. Porque dice la Escritura, porque tuve hambre, me dices de comer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que nuestro rabino nos enseñó? ¿O estamos viviendo en todo ese egoísmo de que se trata de mí? Dice la Escritura, vamos a seguir más adelante. En el verso 15 dice, así que por eso, mediante de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redimisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, dice la Escritura. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, dice la Escritura. Dice la Escritura que todos estábamos juzgados porque todos habíamos transgredido el primer pacto, porque no hay una persona que pueda estar libre de todas las leyes del primer pacto. Necesitamos una redención de todas las leyes
Si pueden decir, podemos mencionar las 613, pero nadie cumple las 613. Porque dice la Escritura que pecamos con los ojos, pecamos con el ver, pecamos con las acciones, con los pensamientos, con las palabras, todo el tiempo. No tenemos manera de escapar de las leyes, dice. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de la transgresión que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice la Escritura que el nuevo pacto es para todos los llamados. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, yo no he sido llamado, yo no he sido escogido para formar parte del nuevo pacto o del reino del Creador. Pero dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, si oyeres la voz del Creador, del Eterno, si oyeres la voz del Ruach HaKodesh, si oyeres la voz de nuestro Mashiach, que está diciendo, no endurezcas tu corazón, porque dice la Escritura, y todo el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Todo el que invocare el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach Emmanuel, se salvará. Todo el que invocare el nombre del Eterno. Y dice la Escritura aquí, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Entonces todos tomamos una decisión. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos ser llamados? La Escritura dice, debemos de guardar los mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos? La Escritura dice que ha venido el Ruach HaKodesh, ha venido el Espíritu Santo para fortalecernos en contra de esa lucha que tenemos cada instante. Como he comentado, adentro de nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos el bien y el mal. Adentro de nosotros. La Escritura dice que solamente por el poder del Ruach HaKodesh se pueden someter las obras y las acciones de la carne, las pasiones que son pecado. Si el Ruach HaKodesh gobierna en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro corazón, y dice, y estos son los frutos del Ruach HaKodesh, que es amor, que es paciencia, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza, que es misericordia. Estos son los frutos del Ruach HaKodesh. Dijo nuestro maestro, dijo nuestro rabino, es necesario que nazcan otra vez del agua y del Ruach HaKodesh. Lo que es nacido de la carne permanece en el pecado y en las pasiones. Lo que es nacido del Ruach HaKodesh se vuelve santo. Lo que es nacido del Ruach HaKodesh permanece en la santidad. Porque dijo nuestro rabino, dijo nuestro maestro, el que nace del Ruach HaKodesh es como el aire que sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero puedes ver el efecto que pega en los árboles y cae en las hojas. Y dice la Escritura, todo el que es nacido del Ruach HaKodesh tiene un efecto y da un testimonio que tiene amor. Y ya hemos estudiado esto del amor, porque dice la Escritura, amarás al Creador con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ninguno de nosotros puede decir que ama. Nosotros como humanos no generamos amor, recibimos amor para dar, pero el amor verdadero nos lo da el Creador. Nosotros cuando decimos que amamos, pero si no respetamos al Creador, no creemos en Él porque no le obedecemos. Ni podemos decir que tenemos amor, porque el amor que nosotros damos lo condicionamos.
Y la Escritura nos enseña y dice que el amor es sufrido. Entonces en esto que estamos estudiando, y dice, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. El Creador nos invita a todos a su reino. A todos nos invita a ser salvos de esta perversa generación. Tenemos a un Cohen Gadol en el cielo, como dice la Escritura. Y dice en el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y dice la Escritura, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Cuántas personas no han recibido la salvación? No han recibido la redención de los pecados. Y dice la Escritura, donde hay testamento es necesario que surja muerte. Si una persona no está decidida a morir, a renunciar a su pecado, porque dice la Escritura que todo el que ha nacido en Yeshua HaMashiach Manuel o en Jesucristo de Nazaret es una nueva persona. Así es de que si alguien no ha nacido en el Señor, Yeshua HaMashiach Manuel, dice, tiene un testamento en su contra, tiene un acta de decretos en su contra y será juzgado. ¿Cómo una persona podrá librarse de los cargos que hay en contra de sí? No hay manera. La Biblia dice que se necesita santidad, se necesita una sangre pura y limpia. Cuando examinamos todo esto podemos encontrar, si guardamos los mandamientos, obedecemos los mandamientos, como hoy comenté, la Escritura dice, el día de Yom Kippur, en el séptimo mes, en el día 10, será un Shabbat de completo reposo. No harán ni una clase de trabajo, ni los ciudadanos ni los extranjeros. Ni los ciudadanos ni los extranjeros. Dice el libro de los Efesios que antes estábamos sin ciudadanía, pero dice que al haber recibido la sangre de nuestro maestro, de nuestro rabino Yeshua HaMashiach Manuel, dice, has formado parte de la ciudadanía de Israel, dice, y también ahora te pertenecen los pactos y te pertenecen las bendiciones. Entonces la Biblia está diciendo, el día 10 del mes de Tishri es un día en el que entrarán en negación y será un Shabbat de completo reposo para los ciudadanos y para los extranjeros, donde quiera que estén. Dice en el verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley o de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras
de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mashiach en el santuario hecho de manos figurada del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. Dice la Escritura que el Mashiach entró delante de Yahweh, delante del Creador, para presentarse y para presentar por nosotros. Dice la Escritura, verso 25, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo Cohen en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado de todos los que hemos creído en el Maestro, en el Rabino, Yeshua HaMashiach, Emmanuel, Príncipe de Paz. Una sola vez entró al lugar santísimo y Él está ahí. Dice, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, dice, a los que le esperan. Bendecimos a nuestro Maestro, bendecimos a nuestro Rabino y guía espiritual que ofreció un sacrificio hace 2000 años para redimirnos del pecado, para salvarnos. Y no tenemos que ofrecer un toro, una cabra, una paloma o un pichón o vegetales. No tenemos que hacer estos rituales que se hacían en el tiempo de Aarón. Lo que tenemos que hacer es creer y obedecer a nuestro Maestro, a nuestro Rabino, Yeshua HaMashiach Emmanuel, y pedirle al Ruach HaKodesh, porque dijo nuestro Maestro, dijo nuestro Rabino, yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar a una persona para que todos pensemos. El Ruach HaKodesh es una persona que tiene sentimientos y que se duele. El Ruach HaKodesh vino a guiarnos, a enseñarnos, vino a consolarnos, vino a fortalecernos. Y no lo reconocemos. Dice la Escritura, y no contristes al Ruach HaKodesh, no lo entristezcas. El Ruach HaKodesh es el que nos consuela en los momentos en los que sentimos la desesperación, sentimos que no encontramos paz, calma, amor, felicidad, conocimiento, sabiduría. El Ruach HaKodesh está con nosotros todos los días, porque nuestro Maestro dijo, no se preocupen, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, Él los va a guiar. No se trata del Papa, no se trata de un rabino, no se trata de un
sacerdote, no se trata de un pastor, no se trata de un moré, se trata del Ruach HaKodesh. Hemos llegado al final de esta reflexión, de este día de Yom Kippur. Espero, tengo la fe y tengo la seguridad, tengo la certeza que el Ruach HaKodesh redarguirá la conciencia de todos los que vean este video. Y yo les digo, tenemos una misión. Nuestro maestro y nuestro rabino dijo: prediquen este mensaje hasta el fin del mundo. Y todos nosotros tenemos una responsabilidad de predicar el mensaje del maestro Yeshua HaMashiach Manuel hasta el fin del mundo. Porque Él dijo, enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado. Entonces necesitamos leer mucho las escrituras y todo lo que habló nuestro rabino para podérselo compartir a las personas que no conocen sobre la salvación. Que tengan un feliz principio de año, porque hay muchos años, cómo se comienzan los años. Por ejemplo, tenemos el año escolar y tenemos el año quién sabe qué. Bueno, hay diferentes épocas en que se nombran como principio del año. Ya sabemos que nosotros sabemos que el Creador, el Eterno, dijo: en el mes de Nisan, en el mes de Aviv, será el principio del año para ustedes. Entonces, este medio año es el mes séptimo. Claramente oímos, es el mes séptimo, pero es el comienzo del año, como les comenté, el año del jubileo, el año del el año del perdón de las deudas, el año de la liberación de los esclavos, de todo esto. Entonces, bueno, por eso mencionamos todo esto, para que todo esto quede más claro. Bueno, en el nombre de nuestro Maestro y de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach Manuel, nuestro Mashiach, muchas bendiciones para todos los oyentes, para todos los que nos ven en todo el mundo. Mandamos muchos saludos y síganos apoyándonos y sigan compartiendo los mensajes que se comparten, porque el Creador nos los da. Amén. Shalom.